Hola pancereanos, ¿cómo están? Siempre la gente me preguntan de manera permanente si la clase esta de OPB 90 Arabujar tiene espacio para colocársele más armamento. Y la respuesta es un rotundo sí. De hecho es un buque que tiene muchísimo espacio de sobra para la tarea que va a realizar. Tiene mucho lugar para colocarle todo tipo de accesorios. Si uno paga más, le puede colocar más y mejores juguetes. Justamente hace unos días me acordé que hace un par de años, cuando todavía no se había firmado este contrato, no se había confirmado el contrato para Argentina, este buque en forma de maqueta fue presentado en varias exposiciones en Asia y en África. Y las fotos que están viendo le pertenecen a exposiciones que hubo en Malasia y en Bakú. Bakú es la capital de Azerbaiyán. Y si no les suena de nada Azerbaiyán en temas marítimos, es porque realmente ese país no da al océano, no da a ningún océano, pero tiene una costa sobre el mar interior o enorme lago salado, como ustedes quieran llamarle, que es el mar Caspio. Dentro del mar Caspio tiene intereses pesqueros e intereses petroleros, tiene plataformas marítimas dentro de ese lago salado, y de hecho es un país, Azerbaiyán, que en estos últimos 20 años se hizo muy próspero debido a que es un país con relativamente pocos habitantes y que extrae mucho, pero mucho petróleo. Entonces los franceses para malayos y azeríes presentaban esta versión que podríamos llamar el Super Bouchard. ¿Cómo está armado este buque? Bueno, recuerden que el nuestro tiene 30 milímetros en la torreta, 2 FN 12,7 milímetros y 2 FN Mag de 7,62. Esta maqueta que estaban viendo es una propuesta para un buque, un OPB que tuviera un cañón Leonardo Super Rapid de 76 milímetros, tira 120 disparos por minuto, que para un 76 milímetros está bastante bien, y tiene 8 misiles Exocet, ni más ni menos, Exocet Block 3, con un alcance de creo que son 150-180 kilómetros de alcance máximo. Dos grupos de contenedores, a babor y estribor, con 4 misiles cada uno. También en esas exposiciones el Naval Group había planteado la posibilidad de extender las barandillas, esos voladizos a los costados del puente de mando donde van emplazadas las ametralladoras, extender esa superficie e instalar misiles antiaéreos Mistral, que son misiles bastante simples, no necesitan de guía radárica, son de guía infrarroja con corto alcance, creo que son 7 kilómetros y medio. No es una defensa ideal, pero evidentemente tener que defenderse es una mejora muy importante a tener que defenderse con ametralladoras y con disparos de cañón. En definitiva, esta versión OPB 90, Super OPB 90, está disponible en el mercado, pero por ahora no recibió pedidos. De hecho, Azerbaiyán le compró prácticamente todo a los israelíes. Lanchas Shaldag Mk5 y un modelo que se llama el OPB 62. A los dos buques del astillero de Haifa los equipó con misiles Spike, o sea, son patrulleros misileros. Otro tema que me consultaron fue el tema de los satélites y el espacio marítimo. Miren, la cosa con los satélites y hasta cierto punto con los aviones de patrulla marítima es, hablando del tema exclusivamente de la pesca ilegal, con esos elementos uno puede saber qué está pasando. Con el satélite uno ve las fotos de, por ejemplo, sobre todo de noche, ve las fotos de la ciudad flotante de los buques poteros que están en el borde o metidos dentro de nuestra zona económica exclusiva. Eso lo puede ver perfectamente. Pero con el satélite no se puede hacer cumplir la ley, solamente detecta el problema, pero el problema ya lo conocemos, es un problema que viene de muchos años. El avión de patrulla marítima también da la posición exacta del buque infractor, puede ayudar si hay que hacer tareas de búsqueda y rescate, pero realmente no puede hacer cumplir la ley porque no tiene los elementos para capturar.
con un avión no se puede capturar al buque infractor. Y también eso se puede aplicar al tema de los submarinos. Hay videos en portugués y en castellano que dicen que el submarino es un elemento importante en contra de la pesca ilegal. Bueno, yo tengo mis serias dudas con respecto a eso. Lo que podría hacer el submarino, lo que hace de hecho, es vigilar el espacio, o sea, recoger inteligencia, decir, bueno, acá hay una flota pesquera, acá hay un barco de transporte, o sea, eso lo puede hacer por medio de sus periscopios, de sus sensores, sonar activo, sonar pasivo, y cuando está en superficie con el radar. Pero tampoco tiene los elementos para hacer disparos intimidatorios y capturar a la tripulación de ese pesquero ilegal. El submarino es para una guerra abierta. O sea, la verdadera utilidad del submarino se ve cuando las cosas se ponen feas en serio. Y eso lo podemos ver con el submarino británico Conqueror. Anduvo paseándose por el Atlántico Norte jugando a las escondidas con los submarinos rusos, pero realmente nunca tuvo que apretar el gatillo hasta que no hubo una guerra abierta, que fue la guerra de Malvinas. Lamentablemente nos cayó a nosotros que haya sido ese buque que vigilaba la flota, una de las puntas del movimiento de pinzas que pretendía hacerle la Armada Argentina a la flota de invasión británica en mayo de 1982. Y ese submarino realmente se estrenó cuando le disparó los torpedos al Belgrano. Ahí sí mostró su verdadera efectividad. Ese submarino no hacía control de pesca, nunca lo hizo. Hay que usar la herramienta adecuada para hacer el trabajo correcto. Y si alguna vez se quiere reconstruir el arma submarina de nuestra armada, esos buques, esos sistemas de armas deberían enfocarse a controlar las posibles incursiones en nuestro territorio marítimo nacional de buques militares extranjeros. Ahí es verdaderamente rentable el submarino, persiguiendo, vigilando, identificando, cazando entre comillas, a destructores, fragatas y a otros submarinos. La única buena noticia con respecto a esto del tema del control del espacio marítimo argentino es que para lograrlo, como están las cosas al día de hoy, no se necesita tanto dinero como uno pudiera pensar. Porque después de todo tenemos 10 buques que han sido pensados para ser modernizados. Son 10 buques de construcción modular, que son los MECO 140 y los MECO 360. Y para fabricar buques nuevos para hacer ese control marítimo, como ustedes vieron, en el caso de las patrulleras francesas, realmente no son buques tan caros. Y creo que la fabricación de estos buques, principalmente para el Ministerio de Seguridad, es el último nicho que le queda a los astilleros argentinos si quieren dedicarse a hacer buques artillados, porque verdaderamente pienso que las habilidades de construir destructores y fragatas en la Argentina, lamentablemente, los astilleros la han perdido. Y la otra pregunta que me habían hecho es de que por qué se canceló o por qué no se terminó el proyecto TR-1700, por qué faltaron los últimos submarinos. Bueno, esto es fácil y a la vez difícil de explicar. Creo que hay que ir a los inicios de todo el programa. Para honor de la Marina, mi Marina, para gloria de mi patria, nuestra patria, yo te bautizo. Santa Cruz. Y acá sobre este diseño hay un poquito de desinformación, porque como yo les expliqué, durante toda la década del 70, los gobiernos de distinto color político vienen colaborando para reforzar
para iniciar los programas de adquisición para reforzar y modernizar nuestra armada. En realidad lo que pidió Perón era otro modelo de submarino, que era una mejora sobre lo que ya se tenía. Lo que ya se tenía era submarinos de la Segunda Guerra Mundial modernizados, los clase Guppy o los conocidos como Guppy, y una pareja de submarinos costeros alemanes que se habían adquirido nuevos, obviamente. El contrato se había firmado allá en la época de Juan Carlos Onganía, 1968-1969, y esos eran los U-209-1200. Lo que el gobierno de Perón y eventualmente el gobierno de Isabel Perón también planeaba era adquirir una pareja o dos o tres submarinos de una versión mejorada del U-209, que era el U-209-1400. Pero claro, cuando cae el gobierno peronista, asume el gobierno militar, por supuesto que todos los programas de adquisición de armamento continúan, pero se expande el tema de los submarinos. Y acá entra a jugar un personaje que es muy polémico, que tiene sus partes buenas, tiene algunas partes buenas y muchas partes malas. Y digo que tiene sus partes malas este personaje, no solo por el tema arremanido y archiconocido de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, sino por hechos de corrupción. Pero hablando exclusivamente de submarinos, es esta persona, el almirante Massera, que rediseña el plan de Perón, y sobre todo es él, junto con otros altos oficiales de la Armada, quienes se ponen a diseñar las prestaciones del TR-1700, que realmente tiene muy poco que ver con el U-209-1200 y superan ampliamente al U-209-1400 que se preveía adquirir durante el gobierno de primero Juan Perón y luego Isabel Perón. Con respecto al tema submarinos, hay que decir que el plan 1990 es realmente ambicioso. Se trata de tener 8 submarinos operativos para esa fecha, y 6 de ellos originalmente se planeó que fueran de esta nueva clase de prestaciones expandidas mejoradas. Eventualmente, durante el mismo gobierno militar, debido a lo caro de este proyecto, un proyecto que se genera a partir de un requerimiento 100% argentino, se bajan estas pretensiones y se firma el contrato a finales de 1978 por 4 submarinos de esta clase, 2 construidos en Alemania y 2 más deberían ser ensamblados en Argentina a través de una generosísima y bastante cara transferencia tecnológica. Y acá yo creo que hay que remarcar las luces y sombras de este proyecto, ¿no? O sea, lo bueno y lo malo. Lo bueno es adquirir un sistema de armas de prestaciones impresionantes, y lo malo es iniciar un programa de defensa que es realmente caro, que encarece el costo de adquisición de los TR-1700 y que confía en una estabilidad político-económica que continúe aportando dinero de manera anual, de manera mensual, a este proyecto de fabricación de submarinos de altas prestaciones en la Argentina. Y eso teniendo en cuenta que podría considerarse, ellos mismos lo veían así, al gobierno militar como un gobierno de transición. Creo que ahí está el grave error del almirante Massera para con estos submarinos. Hubiera sido mucho más sano y probablemente hubiéramos tenido los 4 en servicio más los 2 submarinos costeros antes mencionados si todo el proyecto se hubiera completado en Alemania. Pero esa ambición quizá desmedida de adquirir la tecnología para fabricar estos submarinos diésel eléctricos tan avanzados en nuestro país complicó y eventualmente conspiró en contra de la finalización exitosa de este programa de defensa. Acá hay que hacer un ejercicio muy importante. Tenemos que, por un momento, borrarnos de la mente la mala impresión, la mala imagen, el mal sabor de boca que nos dejó la pérdida del submarino Ara San Juan en noviembre del 2017, porque eso no afecta en lo absoluto las prestaciones
impresionantes de este sistema cuando entró en servicio con la Armada Argentina en 1984. El primero en llegar fue el Ara Santa Cruz. No había ningún submarino convencional, estamos hablando de submarinos no nucleares, no había ninguno que tuviera la enorme autonomía del TR-1700, no había ninguno que tuviera la enorme velocidad sumergido y la verdad que empataba con muchos en sensores, en armamento y en capacidad de búsqueda, detección y ataque bajo el agua. Los dos submarinos que deberían haber sido completados en la Argentina, llamados Ara Santa Fe y Ara Santiago del Estero, sufren la progresiva desfinanciación. Eso causa que todo el programa se haga cada vez más lento. Y finalmente, en 1991, los trabajos se detienen por completo. Vamos ahora a las características de este diseño, explicadas por la misma empresa alemana en una publicidad para el mercado internacional de 1986. The company's expertise in specialized shipbuilding became the decisive factor for concluding a contract with the Argentinian government. Since 1978, the yard has been engaged in the design and construction of the TR-1700 prototype for the Republic of Argentina. The TR-1700 submarine is characterized by great diving depth, an extensive operating range at economic speeds, its worldwide employment potential, and excellent maneuverability. Because of its high top speed, the TR-1700 submarine is capable of pursuing even fast-moving targets. This enables the ship to catch up with an enemy even from disadvantageous starting positions. The TR-1700 carries highly sophisticated equipment. Its components are supplied by the leading manufacturers of the Western world and meet the most exacting requirements of modern naval warfare. To ease the extraordinary strain of long missions, a high degree of living comfort is provided for the crew. Officers' cabins, the cabins for the chief petty officers, the crew's accommodations, the messes, the galley, and the sanitary facilities offer extraordinary comfort in a confined space. The submarine forms the basis for a sophisticated weapon system super-sensitive sensors, the fire control system, and the wire-guided torpedoes. The surface sensors consist of periscopes, radar system, and ESM system. The data from these devices, used only while the submarine is surfaced or submerged at periscope depth, are gathered in the Combat Information Center. With these surface sensors, it is possible to detect, locate, and recognize surface ships, aircraft, and helicopters. Still more important are the underwater sensors, the sonar systems. The main sonar system operates both in the active and passive modes. In the passive mode, it can receive noises emitted by surface ships or submarines and thus locate these vessels even at great distances.
Sound waves emitted in the active mode can, by means of reflection, detect objects that do not produce any noise of their own. All target data are fed into the fire control computer, which evaluates the target bearings by means of a sophisticated digital computing system and freely programmable processors, and transmits the target data to the weapons. The fire control system is capable of tracking and engaging several targets simultaneously with a very high hit probability. The torpedoes are housed ready to be fired in 6 torpedo tubes. The torpedo tubes are designed according to the swim-out principle, which means that the torpedoes leave the tubes self-propelled. The fighting power of the submarine is considerably increased by the reserve torpedoes housed in the torpedo store. A hydraulic mechanical system enables a rapid reloading of the tubes. The TR-1700 has a rescue system which allows to save the lives of a trapped submarine crew in a great number of conceivable emergencies. A pressure-proof bulkhead divides the submarine into 2 compartments, each allowing the crew to survive for up to 7 days, until they can be picked up by a rescue submarine, such as the DSRV of the U.S. Navy. In depths of up to 150 meters, the crew can leave the submarine in small groups through the diver's lock. At depths of up to about 100 meters, the compartments can be flooded. Once pressure equalization has been attained, the crew members leave the boat in quick succession and climb aboard the life rafts released from the submarine before. Another safety feature is the hydrazine system. In case of a danger situation, such as the jamming of the hydroplanes, the submarine can be surfaced by blowing the ballast tanks instantaneously.